Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vez más, mi nombre es Tony. Bienvenidos a Japón desde Japón. Esta es la segunda parte del video sobre las becas Monbo Kakusho. Y si no han visto el video anterior, les recomiendo verlo primero antes de este, porque en esta parte vamos a hablar acerca de los envíos, del envío de los documentos. Vamos a hablar también de los exámenes que se necesita y de la entrevista. Algunos tips que tenemos para la entrevista para obtener una beca de posgrado. El procedimiento es un poco similar en cuanto a la beca de pregrado, pero nosotros tenemos más experiencia ya que somos becarios con la beca de posgrado. Así que ya hemos hablado de los documentos previos en el video anterior. En este video vamos a hablar acerca de los envíos. ¿Cómo es el envío? El envío se puede hacer por correo postal, tiene que ser presencial. ¿Cómo hiciste el envío de tus documentos a la embajada de Japón, en tu caso, en Caracas? Bueno, Tony, tal como mencionas, hay muchas formas de mandar estos documentos, etcétera, pero va a depender realmente del país en el que te encuentres. En el caso de Venezuela, como la embajada queda en Caracas, a veces no es tan sencillo movilizarse desde otras partes del país. Bueno, no solamente por la distancia, sino, qué sé yo, puede que haya algún problema con los, digamos, los servicios de transporte, etcétera. Y bueno, la embajada puede que te reciba los documentos por envío postal. Puedes mandar los documentos, bueno, tu sobre, que es el mismo sobre que todos los aplicantes tienen que preparar. Lo puedes mandar por correo, siempre y cuando lo confirmes con la embajada y consultes cuáles son las condiciones. Mira, tienes que mandármelo entre tal y tal fecha, por ejemplo, tiene que estar, me lo tienes que mandar por este servicio. Quizás ellos soliciten que lo mandes por DHL o FedEx, quizás no puedes hacerlo por el correo normal, etcétera. Realmente eso deberías confirmarlo, cada quien debería confirmarlo con su embajada, ¿no? Lo más importante es que la información oficial ustedes la van a encontrar en la página web de la embajada de sus países. Siempre. Y hay un teléfono de contacto donde pueden contactar al agregado o a la agregada cultural y pedir información oficial. Nosotros únicamente damos tips. Sí, bueno, y contamos nuestra experiencia personal. Nuestra experiencia para que personas interesadas en venir a estudiar a Japón puedan de alguna manera encontrar información útil aquí. Entonces, el envío no necesariamente puede ser presencial, se puede enviar por correo postal, eso tienen que revisarlo. Yo conozco gente que ha enviado sus documentos, no ha tenido que venir a la capital, por ejemplo a Lima, para enviar los documentos, y si es que vives ahí o si es que puedes, también puedes hacerlo presencial. Y obviamente ahí te van a revisar los documentos y te van a decir si necesitas algún otro detalle adicional. Sí, Tony, me gustaría agregar, aquí hay unos países, creo que el caso de México, conozco varios becarios mexicanos, no solo en Nagoya, sino en Tokio, que de hecho en México el proceso es diferente porque tienes que ir personalmente a entregar los documentos en, creo que es Ciudad de México, en la capital del DF. Bueno, ya no se llama DF, creo que ahora es Ciudad de México. Ciudad de México, disculpen los seguidores mexicanos. Pero sí, o sea, creo que te exigen que vayas personalmente. Y no solo eso, antes de uno aplicar a la beca o entregar los documentos, la embajada usualmente tiene unas sesiones informativas en las cuales ellos explican en qué consiste todo el proceso de la beca, cuáles son las características. Mira, tienes que tener este perfil, una vez llegues a Japón vas a hacer esto y esto. Esas son charlas informativas que usualmente da un ex becario para guiar a la gente y responder las preguntas que puedan tener las personas que o ya han aplicado anteriormente y no fueron seleccionados o están pensando en aplicar. Por lo que yo recuerdo, estas charlas se dan poco antes de que se abra la convocatoria. Es correcto, se abre, o sea, las charlas, por lo menos en el caso de Venezuela, si mal no recuerdo, son, creo que la que está, digamos, más alejada del deadline será un mes o 3 semanas. O sea, realmente puede ser muy cerca. Marzo, sí, a principios de marzo. Y bueno, hay algunos países que te exigen que para aplicar a la beca tienes que asistir a esas charlas. Eso es porque, bueno, hay mucha gente que empieza a aplicar a lo loco, entonces manda los papeles sin tener idea de lo que es el proceso, como, bueno, mira, una beca para ir a Japón y tal, qué chévere y tal. No tienen mucha idea del proceso y, bueno, digamos, yo me imagino que es porque las embajadas quieren hacer como un cierto filtro, ¿no? Asegurarse que realmente la gente esté empapada de lo que es el proceso y para que, bueno, tanto para que ustedes, o sea, para que la gente que aplica como la embajada no pierdan su tiempo. Exacto. Entonces hay que verificar eso con la embajada muy bien, si es necesario, si es obligatorio asistir a estas charlas para poder entrar en el proceso de lo que es la beca MEXT. Porque, por ejemplo, si yo ya he aplicado por 2 años seguidos, tengo que volver a ir una tercera vez. Bueno, dependiendo del proceso, sí vas a tener que volver a ir, por ejemplo. Pero quizás en el caso de Perú, no sé cómo sea en Perú, quizás no tienes que ir y simplemente tú mandas tus documentos y bueno, no fuiste a la charla. En el caso de Perú, por ejemplo, no es obligatorio ir a las
estas charlas, pero yo recuerdo que mucho antes de acabar la universidad, Correcto. yo asistí a estas charlas, no podía aplicar porque todavía no estaba en el último año, y asistí por una segunda vez Sí. antes de terminar la universidad Bien. y aplicar. Entonces yo ya sabía cómo era el proceso. Ahora, ya Pues, estas charlas no tienen ningún costo, son totalmente sí. gratuitas. Sí, o sea, bueno, la única limitación es el aforo, el tamaño que tenga la embajada, la sede de la embajada en su país o donde se hagan estas charlas, pero realmente no tiene ningún costo más allá del transporte hasta la embajada. Algo importante que estás mencionando es que, claro, aplicar estas becas no requiere costo, por lo que yo tengo entendido, Sí, en ningún no. país. Ahora, quizás el transporte, Claro, pero ya el envío no tiene ninguna application fee es o correcto, lo que sea. es correcto. Ya hablamos entonces del tema de los envíos, ya hablamos sobre los documentos en el video anterior. Ahora nos vamos a enfocar sobre el examen. Si pasas, si sales en la lista, la embajada va a publicar en una página web la lista de las personas que están aptas para rendir los exámenes. Es así, Correcto. en posgrado, estamos hablando de posgrado. Correcto. Entonces, ¿qué tipo de exámenes se requieren una vez que has pasado el primer filtro de la embajada, que es el screening de papeles nada más? Ok, bueno, ahorita que mencionaste lo de screening de papeles, antes de entrar en lo que son los exámenes, me gustaría hacer como un wrapping de lo que son los documentos. Bueno, en los documentos yo pienso que es importante que las personas que quieren obtener esta beca, primero, bueno, llenen todas las planillas, revisen, consulten entre las otras personas que están aplicando, como que comparen, mira, cómo deberíamos llenar esto, tal. Asegúrense que las planillas estén bien, en primer lugar. Luego, es importante en estos documentos incluir el contacto que ya tengan con el profesor con el que quieren hacer la investigación. Esto es sumamente importante y le va a dar a la embajada cierta seguridad de que ustedes están claros en lo que quieren hacer en Japón, están claros del objetivo que tienen con la beca, y le dan a entender a la embajada que son personas serias, que están comprometidas y realmente han hecho su trabajo previo, ¿no? Realmente no están lanzando tiros al aire, ¿no? Es importante los contactos que tengan con los profesores, puede ser correo, si el profesor ya les dijo que los va a aceptar porque tuvieron una entrevista con él, etcétera, colóquenlo como anexos, coloquen sus certificaciones de inglés, por ejemplo, si tienen el TOEFL, ya eso lo mencionamos en el video anterior, si tienen el JLPT, también sería bueno incluirlo. Ya dependiendo de la embajada, bueno, les puede aceptar documentos extra o no, ya eso depende mucho de la embajada, ¿no? Como por ejemplo becas, o sea, por ejemplo, si tuvieron algún reconocimiento de excelencia académica, algún premio que les haya dado alguna institución por algún paper que hayan publicado, eso es importante colocarlo en su expediente. O sea, lo pueden colocar, pero bueno, quizás al final la embajada lo use o no lo use, ¿no? Eso lo pueden todo confirmar. Lo que te ayude a resaltar tu nivel académico es importante incluirlo ahí. Algo que mencionaste, el contacto con el profesor, sería bueno que lo consulten primero con la embajada si es que es necesario o no, porque según yo recuerdo, en mi experiencia, la embajada no te requería tener un contacto previo con el profesor, pero esa información, por favor, ustedes pregúntenla, de repente es diferente en cada país. Hay algunas partes, si bien el procedimiento en general es muy similar en muchos países, en muchos de nuestros países, en cada país, en cada región puede diferir un poco, ¿ok? Sí, entonces lo importante, por favor, es busquen información oficial preguntando directamente a la agregada o al agregado cultural en sus países. Correcto. Entonces, bueno, ya una vez ustedes hayan preparado todo su perfil, enviaron los documentos, como lo mencionamos en el video anterior, si pasan esa selección, va a la segunda etapa, que son los exámenes, como dijiste, Tony. ¿Qué tipo de exámenes? Estos exámenes, para el caso de posgrado, son solamente 2 exámenes. Tienes el examen de inglés y el examen de japonés. Estos exámenes son unos exámenes que realmente no son un nivel ultra difícil, en mi opinión. Al menos el de inglés. Bueno, el de inglés para una referencia, yo tomé el TOEFL antes de tomar el examen de la beca, porque bueno, el TOEFL lo puse como parte de los documentos en el sobre, y bueno, obtuve muy buena nota en el TOEFL, obtuve más de 100 puntos. Y este examen de que te hace la embajada realmente no me pareció que fuese, bueno, sí, un regalo y tal, muy fácil, no, pero es sencillo, o sea, realmente no llega a ser ni muy estresante, ni extremadamente extenso, o sea, habrán 2 preguntas máximo que te hagan medio pensar o medio dudar, pero realmente no presenta mucho, no me parece que sea muy difícil. ¿Sabes cómo fue en mi caso? En mi caso, bueno, obviamente piden un nivel de intermedio avanzado de inglés.
tú puedes tener quizás el nivel concluido, pero igual tienes que tomar el examen de inglés. Sí, no, sin duda, tienes que tomarlos. El de inglés es correcto, es muy importante. Es obligatorio en el de inglés es obligatorio en posgrado. Pero algo que quiero mencionar es que el examen en sí tiene un nivel intermedio, es bastante fácil, pero el problema del examen quizás es que solamente tienes una hora para responder muchas preguntas, que son como 50. Entonces, si eres un poco lento, te puede crear dificultad quizás el tiempo, pero el nivel es bastante fácil, Sí. Oye, ahora que mencionas lo de las respuestas, si mal no recuerdo, todas son de selección simple, no hay preguntas de desarrollo, exacto. Creo. Y que tú tengas que escribir algo, ¿no? Al menos el examen, yo no sé si ya se han bajado los links de los exámenes anteriores, de los exámenes de inglés anteriores, porque yo los tenía posteados, voy a buscarlos. Pueden encontrar algunos links importantes en la descripción de ese video, pero si no los llego a encontrar, bueno, quizás ya los hayan bajado. Correcto. Pero Sí, Tony, de hecho, bueno, lo de los links de los exámenes, a mí muchas personas me los han pedido, o sea, se han puesto en contacto conmigo, me dicen, oye, quizá me podría facilitar algunos exámenes. Estos exámenes estaban montados, sí, yo tengo algunos exámenes modelos. Los vamos a colocar en la descripción. Podemos colocar, bueno, quizá un contacto para la gente interesada, realmente, claro. Sí, bueno, que nos puedan contactar. Y realmente estos exámenes algunas embajadas de Japón los montan. Por ejemplo, los exámenes que yo utilicé para estudiar, los obtuve creo que de la página de la embajada de Japón en Indonesia o Tailandia, algo así, realmente no recuerdo, pero tenían algunos exámenes de años, creo que como del 2010 más o menos, pero seguían la misma estructura, ¿no? Realmente. Yo me bajé los exámenes de la página de Japan Exchange o está en Japan. Ahí tenían los exámenes. Pero creo que ya se han bajado los links. En fin, en todo caso, el examen de inglés es requisito importante para el posgrado y el examen de japonés es opcional. El examen de japonés es opcional. ¿Tú sí lo has tomado? Yo sí lo tomé y bueno, de Cuéntanos. hecho, yo pienso, en mi opinión personal, realmente no es ni información oficial de la embajada, ni información oficial del Ministerio de Educación ni nada, pero yo pienso que realmente si tú no tomas, ni siquiera tomas el examen de japonés, o sea, dificulta muchísimo que te den la beca. Yo no lo tomé. Sí, en serio. Yo no lo tomé. Imagínate. Yo realmente pienso que, al menos en el caso de Venezuela, quizás es porque la competencia es el mundillo, ¿no? De la gente que está metida en el mundo del japonés, ¿no? Y bueno, en ese sentido, como que bueno, si no tomas el examen de japonés, siempre va a haber alguien que lo haya tomado y haya sacado más puntos que tú. O sea, a menos que seas excelente y tengas un plan de investigación bestial. Déjame decirte algo. Los becarios con los que yo llegué a Japón, muy pocos de ellos pertenecían al mundillo, digamos, a los institutos o a las actividades culturales de Japón. Muy pocos pertenecían a ellos. Y yo creo que el 80% no tenía ninguna relación antes. Y uno de ellos era yo, por ejemplo, que nunca había participado. Correcto. Ahora, algo que sí mencionas es que el examen de japonés, si bien es cierto, es opcional, pero así no sepas, así tu nivel de japonés sea 0, es necesario firmarlo, para que haya un registro de que estuviste presente. Entonces, el examen de japonés, ¿cuál es el nivel del examen de japonés? Bueno, el examen de japonés es totalmente diferente al examen de inglés. El examen de inglés es simplemente un solo nivel, como mencionaste, intermedio más o menos, no creo que llegue ni siquiera avanzado. Exacto. En cambio, el examen de japonés son 3 niveles. Son 3 niveles y la estructura de estos 3 niveles es exactamente la misma. Más o menos parecido a algunas de las preguntas que pueden salir en un JLPT. Sin embargo, en estos exámenes hay una sección donde tienes que escribir kanjis a veces, o sea, dependiendo del año. Yo he leído en foros que, bueno, hay años donde no salen esas preguntas, gente, bueno, que cuenta su experiencia, etc. Pero bueno, en general, algunas preguntas de estilo JLPT. ¿Tú tienes el Noribushiken? El 2. Y cuando presenté ese examen tenía el JLPT nivel 2. Ok, entonces eso quiere decir que tú tienes buen nivel de japonés. ¿En qué nivel de japonés ubicarías tú este examen? Este examen, bueno, el avanzado, que creo que es lo que ellos llaman el examen C, bueno, el tercero, estaría más o menos como a un nivel 2, por lo que recuerdo vagamente, ¿no? Pero lo que es el A y el B realmente son bien sencillos. Obviamente son las mismas secciones, creo que son 4 secciones y son que sí, selección simple, elige cuál es el kanji, etcétera, muy al estilo JLPT. Entonces, y son las mismas secciones, no hay preguntas solamente de desarrollo, no hay preguntas de desarrollo, pero dependiendo del año, sí hay algunas preguntas en las cuales tienes que escribir los kanjis a mano, cosa que no haces en el JLPT. ¿Y cuánto tiempo te da por...? Oye, no recuerdo el tiempo, pero sí es...
debe ser 1 hora y media, 2 horas. Bueno, pero si decías que el nivel A y B era bastante sencillo cuando tenías el J... El N2. El N2, entonces, bueno, ya pueden hacer una más o menos una referencia de qué tan fácil o difícil puede Correcto. resultar. Sí, realmente, o sea, si saben poco japonés, pueden responder algo del examen, sin duda. Algo que Aurelio mencionaba era que saber japonés puede ser un plus para obtener la beca. Correcto. Yo no creo que sea así, pero bueno, eso va a depender. Nuestras experiencias pueden ser diferentes. Somos de países diferentes, embajadas diferentes tipos de persona que nos está calificando. Entonces, correcto. Yo creo que no es necesario. Yo creo que más importante es el plan de investigación y justificarlo en la entrevista, que es lo que vamos a hablar a continuación. Pero bueno, él tiene una experiencia totalmente diferente, entonces eso puede variar. Sí. Ahora, gracias por esta información. ¿Algo más que mencionar acerca de los exámenes? ¿Cómo son en pregrado los exámenes? Oye, en pregrado, bueno, yo por mi experiencia nunca he tomado la beca de pregrado. Tengo amigos que sí lo han tomado. Tengo entendido que el examen de inglés y japonés creo que son los mismos. Creo que son los mismos que tomas con posgrado. Exacto. Pero con pregrado tienes que tomar un examen de conocimiento. Exámenes de conocimiento, creo que de matemáticas, química, biología y física. No, yo creo que son dos exámenes, pero depende de a qué área de qué área estás interesado. Entonces podría ser, no sé, historia y matemática y letras, algo así. Entonces yo tampoco tengo información oficial porque no sé, soy estudiante de posgrado, pero va a depender mucho de a qué área te vas a especializar. Lo que sí quiero decir, y eso lo he escuchado, es que los exámenes de pregrado tienen un alto nivel competitivo. Y son sencillos. Y es porque tienes que competir con otros estudiantes. Correcto. Y estos exámenes son exámenes de la embajada, no son de la universidad, son solamente exámenes para que tú pases el screening de la embajada y luego cuando llegues a Japón te prepares y des un examen de la universidad japonesa que es totalmente diferente. Correcto. Ojo, quisiera acotar un poco a lo que comentas. O sea, cuando dices exámenes de la embajada, no es que la embajada de Perú o la embajada de Venezuela los prepara, sino que, o sea, se dan en la embajada. Dan en la embajada, pero son preparados, me imagino que por alguna comisión del Ministerio de Educación japonés, etc. O sea, los exámenes no los prepara una persona de Perú o una persona de Venezuela, son exámenes estándar, no son exámenes que probablemente sea el mismo a nivel mundial. Que te toman en la embajada para probar tu nivel y luego ya es el ministerio quien determina de acuerdo a tus resultados. Muy bien, este video se ha hecho extenso un poco. En el siguiente video, hablando sobre las becas Momboca Gakushō, vamos a mencionar sobre la entrevista, todos los tips y nuestras experiencias para pasar la entrevista, que yo creo que es el paso más importante. Si tu plan de investigación fue bueno, pasas los exámenes que no son tan complicados en el caso de posgrado, que es el examen de inglés únicamente o el de japonés, y la entrevista yo creo que es el paso crucial porque dice mucho de ti, de tu presentación, de tu carta de presentación. Entonces de eso vamos a hablar en el siguiente video. Hay algunos links importantes en la descripción de este video. Muchas gracias, Aurelio. Nos vemos gracias, Tony. El día de mañana o en unos días voy a estar posteando estos videos sobre las becas con bastante frecuencia, al menos en esta sección, en esta parte. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.